Entre tantas cosas, el enemigo ha tenido un gran resultado al manejar el mercado del mundo para tratar de satisfacer ese vacío que se originó dentro del corazón del ser humano allá en el Edén, cuando se rompe la relación íntima entre Dios y el hombre. Y nos han hecho creer que a través de adquirir cosas o de un patrimonio en esta tierra, ese vacío podrá ser satisfecho. Finalmente podremos ser felices, pero no es así. Entre más tardas tú en lograr conseguir aquello que querías, de pronto ya estás deseando otra cosa más adelante. Y es la razón por la cual año con año la inventiva va tratando de mejorar el producto que te vendió el año anterior. ¿Logrará algún día el hombre tener paz en el corazón? ¿Se verá satisfecho al fin? Esta es la razón para contestar a esta pregunta por la cual la lección de escuela sabática en su última semana del trimestre se ha titulado El triunfo del amor de Dios. Y me encuentro en el último libro de la palabra de Dios en el Nuevo Testamento, el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21. Y tocando algunos puntitos de 3 versículos. En el verso 1, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Y en el verso 4, en ese lugar enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y en la parte medular del verso 5 es que he aquí, yo haré nuevas todas las cosas. ¿Qué mundo más soñado? ¿Qué mundo más deseado? ¿Será eso lo que finalmente logrará llenar el vacío en el corazón del ser humano? Y esto crea una angustia. Como lo hemos estudiado en semanas anteriores, el vocablo angustia etimológicamente viene de angustos, un lugar que es angosto de muy poco espacio, en donde de un lado hay un precipicio y solo cabe una sola persona, no se puede ir en grupo, se está solo y hay un temor muy grande por perder la vida. Y es que al fin y al cabo, en realidad, lo más preciado que tiene el ser humano, aquello que se aferra con desesperación y con todas sus fuerzas, es a seguir viviendo. En ese momento tan especial y tan solemne, tú no te recuerdas de las cosas materiales por las que tanto luchaste para tratar de satisfacer el vacío de tu corazón y te encuentras con que el verdadero vacío que existe en el corazón del ser humano es la de tener paz. ¿Paz con quién? Al fin y al cabo Jesús se presenta como que Él es el camino, la verdad y la vida, y la paz que el mundo no puede dar, sino que solamente Él puede dar. Es que finalmente llegamos a comprender que el vacío que tiene en el corazón el ser humano, esa pieza que le hace falta al rompecabezas de nuestra vida, lleva el nombre de Jesús. Esta angustia a perder la vida nos hace reflexionar en primer lugar cómo fue que realmente se perdió, cómo fue que se originó este vacío. En Génesis capítulo 3 y el verso 10 nos encontramos con que Adán y Eva por primera vez experimentan algo que era raro y que no está en el léxico del Señor, el miedo. Miedo a aquel vacío, a aquella soledad, porque se ven desconectados, no se ven preocupados de cosas materiales, sino que realmente lo único que valía la pena preocuparse, de haberse desprendido, de haberse desconectado de la fuente de la vida que es el Señor. Por lo tanto, estaban solos, estaban abandonados, sabiendo que tenían un mal pronóstico. Así que si la vida dependía en ese momento de establecer, de mantener esa relación íntima con Dios, pues la respuesta entonces, la clave sería bastante sencilla. ¿Cómo restablecerla de nuevo? ¿Cómo evitar tener ese temor? La palabra de Dios dice en 1 Juan capítulo 4, verso 8, el que no ama no conoce a Dios, no tiene una relación íntima con Dios, porque esencialmente Dios es amor. Y esto nos lleva entonces al verso 18 del mismo capítulo de 1 Juan. El amor, o sea, Dios dentro de mí, echa fuera al temor. Y eso se encadena con todos aquellos versículos de promesa que tanto hemos repetido. Si Él conmigo, pues ¿quién contra mí?
al fin y al cabo, para mí el vivir es Cristo y descansar será una ganancia. Muchachos, le decía Pablo a los discípulos, si yo todavía estoy aquí es por ustedes, porque por mí fuera yo hace rato que me hubiese ido y hubiese descansado. ¿Por qué es tan importante entonces volver a establecer esta relación íntima con Dios? Bueno, como si no fuera suficiente, ya hemos aclarado que es porque Él es la única fuente de vida y solamente conectados a Él podemos seguir viviendo. Sin embargo, hay un mal pronóstico, lo que hace que sí o sí, si tú quieres realmente vivir, o es por las circunstancias en las cuales nos estarán rodeando, ya nos empiezan a rodear, o porque en verdad tú te acercas al final de tus días por la vejez y necesitas otra vez que en verdad cuando en la lápida pongan descansa en paz, porque descansa en Jesús esperando su segunda venida. Científicamente hablando, el mundo no tiene un buen pronóstico. De hecho, si no hubiese un cielo nuevo y una tierra nueva, el pronóstico científico es que las enfermedades llegarán cada día a propagarse más. Entre ellas, decíamos algunos años en un congreso, el cáncer llegará a ser tan común como una gripe y ahora lo estamos viendo que es así. Vamos rumbo hacia la extinción, tenemos un mal pronóstico. Pero vayamos un poco también al aspecto de la historia. La destrucción de Jerusalén según encontramos relatada en algunos aspectos por Flavio Josefo, el historiador más antiguo, encontramos que la destrucción de Jerusalén bajo el sitio de Sesto Galio en primer lugar y después por Tito fue una cosa terrible. Hubo una pausa de respiro entre la huida de Sesto Galio y después el sitio que hizo Tito a Jerusalén. Y se confiaron y sin leer las señales de los tiempos, el sitio de Jerusalén acá dirigido por Tito fue realmente terrible, fue espantoso. La historia dice que la sangre bajaba por las gradas del templo como si fueran ríos. Los soldados tenían que caminar sobre cadáveres para poder seguir matando a otros más. El templo, que estaba recubierto de oro, al incendiarse de pronto, entonces el oro, al comenzar a derretirse y meterse dentro de las piedras, hizo que la ambición y el deseo de ese preciado metal, los soldados comenzaran a destruir entonces el templo tratando de adquirir ese oro que se estaba derritiendo. La ciudad estaba sitiada, no podían salir a comer, llegaron a levantarse tantas cruces fuera en la periferia de Jerusalén que era difícil caminar entre ellas. Los padres se comían a sus hijos. Un tiempo de angustia que no se había vivido hasta entonces. Y esto, lo realmente terrible, es cuando encontramos que será solamente un pálido reflejo a la luz de lo que dice Daniel capítulo 12, verso 1. Y vamos entonces ahora al Antiguo Testamento. Acompáñeme en estos versículos tan solemnes. Y dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 12, verso 1. Y en este tiempo, se levantará Miguel, el gran príncipe. Parte importante, dice el texto, el que está de parte de los hijos de su pueblo. Bueno, pero aquí la condicionante es que seamos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Qué terrible el sitio de Jerusalén. Entonces fue un pálido reflejo. Tenemos un texto en donde la pluma inspirada de Elena G. de White nos dice precisamente, utiliza esos vocablos, pálido y reflejo de lo que sucedió en aquella oportunidad. Ahora bien, ¿cuál podría ser el peor escenario que podríamos nosotros imaginar ahora como para decir que todavía ese tiempo de angustia no ha sucedido? En cierta oportunidad, hace algunos años, tuve la facilidad de poder visitar un campo de concentración en Polonia, el campo de concentración de Auschwitz. Podríamos hablar durante muchísimo tiempo acerca de los detalles tan terribles que se le ocurrió al ser humano inspirado por una mente diabólica para poder torturar a su prójimo. Y seguramente
nos quedamos cortos al relatar lo que en verdad sucedió en aquella oportunidad, a esa época que se le ha denominado como Holocausto. La pregunta es, ¿ha sido lo más terrible? ¿Estos genocidios han sido lo más terrible que se ha vivido? Y la respuesta es no. Si nosotros aprendemos a ver en dónde está la verdadera angustia, el verdadero temor, porque al fin y al cabo, la angustia es algo personal. El rescatar la vida es una experiencia personal. Tú puedes quedar horrorizado de lo que el ser humano ha hecho, libre del Espíritu de Dios y lleno del Espíritu del enemigo. Pero al fin y al cabo, te circunscribes a una experiencia personal. Y eso nos lleva entonces a Génesis capítulo 32, la experiencia de Jacob. Ahí encontramos prácticamente dos tipos de angustia. Aquel que está angustiado por rescatar el cuerpo y aquel que termina angustiado por rescatar el alma. En Marcos, en el capítulo 5, encontramos la experiencia de una mujer que desde hacía 12 años tenía una hemorragia. Yo siempre he dicho, de seguro el diagnóstico hubiese sido un cáncer cervicouterino. Esta mujer estaba desesperada, harta, hastiada, estaba resignada que iba a morir. De hecho, tenía un mal pronóstico. Había siempre visitado de un médico a otro y había ido de mal en peor. Aparte de eso, se encontraba extraordinariamente sola, porque al ser considerado su mal, su hemorragia, como un signo de inmundicia, era intocable. Nadie en 12 años no sabía lo que era un abrazo, un beso en la mejilla. Y seguramente con escasas energías, apenas y para abrir los ojos por la anemia que ha de haber tenido, escucha acerca de Jesús y piensa, si tan solo pudiese tocar su manto, entonces tendré finalmente paz en el corazón. No buscaba una sanidad física, buscaba lo que esencialmente en el momento más sublime busca todo ser humano, paz en el corazón. Así que yo no imagino a aquella mujer corriendo para encontrarse con Jesús, no tenía fuerzas para hacerlo, sino que imagino llegando a Él exactamente así como tú y yo, sin duda alguna llegamos también a los pies del Salvador, arrastrados y golpeados y torturados por este mundo en donde el corazón está a punto de explotarnos porque no tenemos una esperanza segura para el futuro. Así llegó ella, desgreñada, despeinada y seguramente con heridas sangrando de sus rodillas. Hubiese querido abrazarlo, pero no tenía fuerza ni siquiera para ponerse en pie. Apenas se alcanza entonces a tocar el borde del manto del Señor. Y Él se lo permite. Él pudo haberse hecho a un lado, pero la estaba esperando. Te está esperando a ti, me está esperando a mí. Y se complace en perdonarnos, en recibirnos tal como está. Ha venido a mancharse de nosotros, a tomar tus pecados y los míos, a ser nuestro sustituto. Y finalmente entrar en nuestro corazón y darnos la paz que tanto necesitamos. Esa paz que te hace que tú ya no estés, que te sientas lleno por completo, que ya no tengas deseo de ninguna otra cosa. Pero el Señor siempre se excede y le dio la salud a esta mujer. Esa misma experiencia es la que estaba sucediendo con la niña de Jairo, lo hemos dicho varias veces, pero la niña muere, tenía 12 años, toda una vida por delante. Pero Jesús atendió primero a aquella que se le estaba muriendo el alma y no el cuerpo, porque la muerte del cuerpo es trivial para el Salvador. Esa es la razón por la cual Mateo capítulo 10, verso 28 nos dice, oye, no temas al que puede matar el cuerpo, sino que preocúpate por aquel que te logra separar de una relación íntima con Dios. Y veamos entonces ahora el caso de Jacob. Ya sabemos la escena, ya sabemos la circunstancia. Jacob comienza a pelear preocupado, estaba angustiado, pero por la salud de su cuerpo, hasta cuando finalmente, cayendo de rodillas, se da cuenta de que no va a lograr sobrevivir, que no va a lograr salir adelante, que seguramente tiene un mal pronóstico, pero entonces se da cuenta que en verdad lo más importante no era salvar su vida, su cuerpo, sino salvar su alma, estar en paz. Si he de morir, quiero morir en paz. Y se encuentra entonces con el Señor. Y se aferra desesperadamente a sus piernas y le dice, oye, está bien, mátame, córtame la cabeza, que me quedes, que mis pulmones dejen de respirar y que mi corazón se detenga.
pero yo no te suelto hasta estar seguro que tú te quedas aquí dentro de mí, que me vas a bendecir. Así que comienza a pelear por su cuerpo, pero termina luchando por su alma. El peor escenario es entonces aquel en el cual estamos librando la salud de una vida eterna. Estamos tratando de llenar de nuevo el vacío que originalmente se dio en nuestra vida, en la vida del ser humano, el de haberse desprendido de la fuente de la vida, que es el Señor. Y esto es exactamente la misma experiencia que le sucedió al ladrón en la cruz. Él estaba resignado a saber que su cuerpo pues iba a morir. Pero él quería aún así vivir para siempre y se encontró con aquel que es la fuente de la vida. Se conecta al Señor y le dice: oye, está bien, aquí en una conversación que podríamos imaginar, oye, está bien, yo sé que mi cuerpo dejará de respirar y mi corazón se detendrá. Pero acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, porque yo sé entonces que ese día me levantarás de entre los muertos. Me aferro a la vida del alma. Y este proceso de angustia, en el cual estamos solos de acuerdo a la etimología del vocablo, porque no es ni tu padre, ni tu madre, ni nadie puede establecer esa relación íntima de nuevo con el Señor. Es algo personal. Y yo digo, bendito y alabado sea el nombre de Dios, porque Él me mira a mí como algo personal, no una función colectiva. No soy parte del montón. Se ha inspirado y ha venido exclusivamente por mí. Qué amor tan grande, qué Dios como Él. Ahora, la pregunta que hago es la siguiente. Reflexionemos, apreciado amigo. Después de que Jacob se encuentra con Jesús, después de que el ladrón en la cruz deja que su vida sea transformada por el Salvador, ¿tuvieron ellos miedo entonces a morir, a que su cuerpo dejara de respirar? No, es que el amor echa fuera el temor. Es que Dios en ti, esa relación conectada con el Señor en ti, echa fuera cualquier temor. No tuvieron miedo. Imagínate tú si hubiésemos llegado con Jacob o con el ladrón en la cruz o contigo ahora mismo, si en verdad hemos aceptado al Señor. ¿Puedes tú tener temor acerca de las plagas y de los acontecimientos finales? ¿Puedes tú tener temor del odio de aquellos que, inspirados por el espíritu del enemigo, quieran desalojarte de este mundo porque este mundo es el hogar de ellos, no puede ser el nuestro? ¿Puedes tener tu temor de cualquier cosa que pueda suceder en este mundo? Si Él conmigo, ¿quién contra mí? Si aún incluso sobre la muerte ya tenemos una victoria en el nombre de Jesús, ¿qué te puede dar temor?, dice el himno. Así que la preocupación no debe girar acerca de las circunstancias en las cuales se desenvolverá este mundo y la sociedad, en cómo este mundo está condenado a extinguirse tal y como va. Nuestra preocupación, nuestra verdadera ansiedad, nuestra verdadera angustia no es lo que puede pasar con un cuerpo, no es lo que sucede en nuestra sociedad. La verdadera angustia de Jacob y del pueblo de Dios es mantener a toda costa una relación íntima con el Señor, que nada ni nadie te pueda separar del amor que es en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Esa es la razón por la cual, nuevamente regresando al versículo 1 del capítulo 12 de Daniel, que da ese mal pronóstico que habrá un tiempo de angustia cual nunca fue, también da la respuesta. Y dice la palabra de Dios en su parte final del verso 1 del capítulo 12. Hablando acerca de Miguel: en aquel tiempo será libertado su pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. La pregunta es, entonces, ¿quiénes son los que están inscritos en el libro de la vida? Todos los que son miembros del pueblo de Dios, considerados moradores del reino de los cielos. Esa es la razón por la cual el capítulo 13 de Apocalipsis y el verso 8 habla acerca de que los moradores de la tierra son aquellos que no tienen su nombre inscrito en el libro de la vida. Esos son los que, a la luz del capítulo 6 y verso 16 de Apocalipsis, cuando ven al Salvador, cuando ven que su vida no encontraron en Él un sustituto, le piden a las peñas que caigan sobre ellos, que les oculten del rostro del Salvador.
Ellos son los que necesitan un mensaje de vida eterna porque ahora mismo están condenados a morir, porque tienen un mal pronóstico, pero tú y yo hemos sido rescatados para la gloria de Dios. Si es verdad que hemos aceptado ya no vivir nosotros, sino que viva Jesús en nuestro lugar. Esa es la razón también por la cual Apocalipsis capítulo 12 y verso 12, si me acompañas, ahora voy al Nuevo Testamento de nuevo, al último libro de la Biblia. Apocalipsis capítulo 12 y verso 12, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Una vez más reflexionemos, ¿quiénes son los que moran en ellos? Con la mentalidad del Señor, si Él fue a preparar morada para nosotros en el reino de los cielos, nuestra morada está allá. Nosotros somos los moradores del reino de los cielos. Alegraos entonces, dice el Señor. Y ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el enemigo ha descendido para destruirlos. Esa preocupación es al igual que la liberación del pueblo de Israel en Egipto. Aquellos que están en la casa en donde son protegidos por la sangre sobre el dintel, la sangre del cordero, no tienen miedo del ángel que pasará quitando la vida a los primogénitos. ¿Por qué? Porque su vida está porque el que acampa al abrigo del Altísimo mora bajo la sombra del Omnipotente. Entonces, deja de estarte preocupando por las cosas que sucederán si en verdad tu vida está escondida en el Señor. La lección de escuela sabática de esta semana habla acerca de un periodo especial que relata el libro de Apocalipsis, el milenio. Yo te invito a que no nos vamos a detener a considerar este punto, pero te invito a que si tienes alguna duda al respecto, te acerques con un miembro de la Iglesia Adventista que sin duda alguna estará gustoso de poderte ayudar para poderte explicar esta área, sino que vamos hacia un punto un poquito para mí de mayor atención, que es la destrucción de los impíos, y con esto terminamos nuestra reflexión. Y quiero compartir con ustedes el siguiente texto. Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos, por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. Y en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, este libro extraordinario, encontramos el siguiente texto. Dios no destruye a nadie. El pecador se destruye a sí mismo por medio de su propia impenitencia. Apreciados amigos y hermanos, Dios es contra la naturaleza del Señor el destruir la vida, porque Él es vida. El concepto de Él de muerte no está. Somos nosotros, es el ser humano, desprendiéndose de la fuente de la vida, que se convierte entonces en un muerto que respira. Y esto, a la luz de Jeremías capítulo 25 y verso 33, se les considera a estos individuos como estiércol sobre la faz de la tierra. Pero Malaquías capítulo 4 y verso 1 llega un poco más y le llama estopa. La estopa o rastrojo, algo que ya no sirve prácticamente, y entonces es útil para ser quemada. Esa es la razón por la cual aquellos que de una forma definitiva se desprenden de la fuente de la vida, que es el Señor, se convierten en estopa, y entonces lo único que se hace para que haya un cielo nuevo y una tierra nueva es consumirlos y hacerlos a un lado. No se está matando a nadie, ya estaban muertos. La pregunta es, ¿en dónde está inscrito tu nombre? ¿Está inscrito en el libro de la vida y del Cordero? ¿O eres considerado un morador de la tierra? Ha llegado el momento de que cantemos victoria y nos alegremos, que alcemos nuestros rostros al cielo y veamos que aquel que ha de venir vendrá, no tardará, y le hemos esperado y Él nos salvará. Y por esa razón, durante este trimestre y durante todos estos meses que hemos estado estudiando la palabra de Dios juntos, siempre hemos dicho, vamos de regreso a casa. Nuestra morada no está aquí, nuestra morada está en el reino de los cielos. Allá se nos fue a edificar con tanto amor, porque de aquí solamente estamos de paso.
No te preocupes entonces qué sucederá en este mundo. Alegrémonos de que pronto volverá a ser lo que siempre debió ser, bueno en gran manera.